Hola compañero, ¿qué tal? Soy Dani Pérez, ¿cómo estás? De Objetivo Analista. Te traigo en este vídeo una de las respuestas a las preguntas que más me hacen en Objetivo Analista, que es: oye Dani, ¿de dónde saco datos de fútbol? ¿Dónde puedo ver estadísticas online? ¿Qué aplicaciones son las mejores? Entonces voy a intentar con este vídeo mostraros las 7 páginas web que yo uso para ver datos y estadísticas de fútbol, para poder usar en mis análisis, para usar como ocio, para hacer análisis de rivales, para hacer captación de talento o para lo que queráis. Son mis 7 páginas, los 7 sitios online donde yo accedo a menudo, te diría que de manera diaria, pues para poder ver información de estadísticas y de datos. Antes de ver el vídeo voy a ir publicando un montón de cosas, entonces si te gusta el contenido, si te interesa el mundo del análisis, el mundo del scouting y quieres ver más cosas y no quieres perderte nada sobre todo, dale a la campanita, que no sé si estará por aquí o por aquí en algún sitio, y suscríbete al canal donde vas a ver muchísima información sobre el mundo del análisis de fútbol. Atento que empezamos con el vídeo. La primera página que uso yo para encontrar estadísticas y datos gratis es WhoScored. WhoScored tiene un montón de ligas, es esta página que puedes ver aquí. Te voy a enseñar un poco lo que podemos ver. Por ejemplo, aquí directamente te salen marcadores en directo, partidos que se están jugando hoy. Puedes ir a partidos que se han jugado ayer, calendario de mañana con un montón de competiciones, un montón de ligas. Por ejemplo, en un partido que se esté jugando hoy. Si vamos a algún partido de hoy, pues podemos pinchar directamente en la previa. Tenemos aquí pues partidos internacionales. Por ejemplo, vamos a ver este directamente donde vemos la previa y nos sale una pequeña información de este norte de Macedonia con Alemania. Vemos aquí los jugadores y vemos que cada jugador pues incluso le dan una valoración. WhoScored tiene una especie de indicador para medir el rendimiento de estos jugadores, que es un algoritmo que tienen ellos propio. Y bueno, podemos ver aquí pues este sistema que creen que se van a plantear con este 4-5-1 de norte de Macedonia contra Alemania con un 4-2-3-1. Y vemos ya rápidamente pues los jugadores que tienen mejor rendimiento con un 7.56 por ejemplo, o Sané con un 7.8. Una serie de estadísticas, ausencias, jugadores ausencias por expulsión, como este caso, por lesión, bueno, y una serie de información sobre el partido. Si seguís bajando para acá, incluso hay una predicción, los usuarios pueden votar e intentar predecir qué es lo que va a ocurrir. Esto sería para una previa, pero podemos ir, por ejemplo, para atrás y ver también qué ha ocurrido con partidos que ya se han jugado. Si vamos a ayer y vemos los partidos de ayer, por ejemplo, vamos a ver este España-Francia. Tenemos directamente un link donde viene crónica del partido. Crónica del partido, aquí tenemos todo tipo de información y de datos súper interesantes. Desde, una situación con intentos de juego abierto, balón parado. Fijaros estos gráficos que son informes posicionales de ataque, donde vemos por dónde atacan más. Informes de tiro, por dónde tiran, zonas de tiro, zonas de acción, posiciones de los jugadores, posicionamiento medio, que es súper interesante. Entonces aquí hay un montón de información sobre los partidos que a mí me sirven de mucha utilidad. Tienes a nivel de partido y luego también tienes, pues a nivel de jugadores en concreto. Si pinchas aquí en la liga y vas a cualquiera de los equipos, por ejemplo Real Sociedad, pues te sale información de Real Sociedad con información individual. Plantilla de la Real Sociedad. Tenemos aquí Oyarzábal, Mikel Merino, un montón, todos los jugadores de la plantilla, con características, altura, peso, incluso estadísticas, minutos. Y tenéis, la verdad, una variedad de estadísticas brutales. Defensivo, ofensivo, distribución, un montón de estadísticas. ¿Vale? Entonces aquí podéis navegar e encontrar muchísima información sobre los equipos. Fijaros al final, mejores jugadores de Real Sociedad, características de la Real Sociedad en modo texto, por ejemplo, puntos fuertes, puntos débiles, el estilo, un 11 tipo de las formaciones que ha utilizado. Si queremos analizar a la Real Sociedad, podemos ir viendo pues qué formaciones ha utilizado más, con cuál ha ganado más, con cuál ha ganado menos. Fijaros aquí 4-2-3-1 ha tenido una victoria, un empate y una derrota. Con 4-1-4-1 pues tiene 3 victorias. Entonces, muy interesante. Aquí tenéis un montón de información. WhoScored, ¿vale? Además tenéis, un servicio de datos, un montón de cosas. Yo la uso mucho.
La segunda página que yo te recomiendo para encontrar datos y estadísticas es FBref. Esta página realmente visualmente no es que sea muy bonita, pero a nivel de datos y de uso de Big Data aplicado al fútbol, pues es de las más importantes. Es donde la mayoría de los analistas de datos y los expertos pues hacen uso de ella. Si podéis ver aquí, pues eso, lo que te digo, visualmente no es que sea la más bonita del mundo, pero realmente si tú pinchas sobre los jugadores o vas viendo información, por ejemplo, vamos a ver aquí Karim Benzema, pues tienes muchísimos datos por competición y estadísticas muy avanzadas. Quizá en otras páginas las estadísticas son más sencillas, hablan de tiros, de pases y demás, pero aquí tenemos desde un montón de estadísticas avanzadas, empezando por goles esperados, asistencias esperadas y todo tipo de pases hacia adelante, progresivos, hacia un lado, un montón de variedad. Fijaros, estos son todas las estadísticas y además a nivel histórico de Benzema, donde vemos todos los partidos de Lyon desde 2004-2005, Real Madrid, un montón. Podemos dividir por tipo de competición. Fijaros, todo esto por tipo de tiros, esto simplemente es de los tiros, toda esta tabla de aquí es de los pases, con un montón de pases, la cantidad de variables es brutal. Entonces esta página, si a ti te gusta el mundo del Big Data, del análisis de datos, pues es una página que tienes que tener en cuenta, porque además de tener los datos aquí, siempre tienes esta opción de poder exportarlos. Si te das cuenta, aquí pone Share and Export, puedes descargártelo como un Excel o como un CSV. Entonces toda esta información que tienes aquí, que la puedes ver más o menos visualmente en FBref, pues te la puedes descargar directamente y usarla en tus sistemas de Big Data, ya sea en un Power BI, en un R, en donde a ti te interese. Pero hay un montón de información. Yo os digo que esta es de las que la gente más usa para el tema de análisis de datos a nivel profesional, porque tenéis una cantidad de densidad y de amplitud de datos pues importante. Vale, entonces, aquí podéis ver, a partir de ahí, información de todo, por competiciones. Por ejemplo, vamos a pinchar una competición en concreto, la Serie A italiana, y veis pues todo lo que tenemos relacionado pues con la Serie A, clasificaciones, goles. Esto es muy interesante, goles esperados que deberían haber marcado, que lo podemos comparar con los goles que realmente ha marcado. Pues muchísima información de porteros. Fijaros aquí todos los porteros a nivel de paradas, de a favor, en contra. Aquí podéis estar horas navegando, incluso con este buscador. Si necesitáis buscar algún jugador en concreto, pues lo escribís, sale directamente y ya tenéis esta información. La cantidad de ligas a las que llegan, pues son todas estas, ¿vale? Hay muchas. Fijaros aquí en competiciones. Si pincháis en competiciones, pues hay un montón de estadísticas que se os despliegan. Vale, entonces esta muy importante es lo que os digo, insisto, si os gusta mucho el tema de los datos. La tercera página que yo uso mucho se llama Soccerway. Esta la uso porque quizás no tiene mucha densidad de datos, pero sí que tiene mucha cobertura de ligas. Y hay muchas ligas de fútbol femenino también, de ligas menores. Entonces a mí esta me sirve para encontrar estadísticas básicas, sobre todo sobre jugadores de ligas menores. Yo lo uso mucho para ligas menores. Si veis aquí hay un montón de competiciones. Fijaros que en el caso llega la primera, segunda B, Copa del Rey. Pero si vamos a fútbol femenino tenemos incluso la primera femenina, la segunda, como lo que sería la segunda B femenina. Un montón de información. Y ya no solo con España, sino con ligas europeas menores. Entonces aquí podemos ver, para mí es muy sencillo porque si me voy a un equipo, por ejemplo, Levante, pincho en Levante, pues desde esta visualización sencilla, pues ya tengo, por ejemplo, pinchando aquí en estadísticas, jugadoras que más han jugado, si han sido titulares, suplentes, goles. O sea, realmente es sencillo, pero es bastante completo a la hora, sobre todo de eso que os comento de ligas menores. Os la recomiendo también si no queréis tampoco tener un volumen de datos muy grandes, pero sí que queréis tener información sobre alineaciones, sobre jugadores y demás, ¿vale? Entonces esta también es muy interesante, Soccerway. La cuarta página que yo uso es FlashScore. FlashScore,
Bueno, pues es muy... Sobre todo la aplicación es muy interesante. Tiene una aplicación para móvil que yo creo que os puede servir. Y al final lo que haces es tú eliges las ligas que más te interesan y las puedes marcar con una estrella. Por ejemplo, yo aquí tengo mis ligas. Veis aquí una estrella, pues podéis añadir tus ligas o tus equipos. Y esto lo que hace es que te notifica los resultados de manera prácticamente instantánea, os diría. No sé muy bien cómo lo hacen, pero la verdad es que te vayas a la liga que te vayas y las notificaciones te llegan súper rápido. Incluso a mí me ha pasado hay veces de partidos de ligas no muy famosas o que no televisan, donde ha habido un gol anulado y me ha saltado en la aplicación que ha habido un gol y luego han dicho, lo han cancelado. Entonces, no sé muy bien, pero bueno, tenéis aquí todo tipo de información sobre todo lo que os digo en directo. Luego si pincháis, pues también sobre los partidos, sobre las ligas, pues tenéis lo típico, alineaciones, cambios, bueno, pues diferentes cosas. Pero a mí me interesa, me gusta mucho, esta aplicación la uso mucho, Flashcore, por la velocidad en la cual me da información sobre los resultados. Tengo las notificaciones y cuando hay un resultado de mis equipos favoritos, pues me lo notifica directamente y lo puedo ver. ¿Vale? A nivel de estadísticas, insisto, esta es muy sencillita, muy sencillita. Muchas veces es suficiente, no necesito nada más, pero es muy sencillita. Pero las notificaciones de los resultados son prácticamente instantáneas. Entonces te llega casi antes de que se marque el gol, ¿vale? Entonces esta es la cuarta que yo uso para nivel de datos y estadísticas de fútbol. La quinta, Transfermarkt. Esta es muy famosa, especialmente para la gente que le guste el scouting, la captación de talento, los fichajes, todo el tema de ojeadores. Porque aquí lo que tenemos es una base de datos brutal de jugadores y de información sobre fichajes. Os voy a poner algún ejemplo. Vamos a buscar un jugador que tengamos aquí de referencia. O un equipo. Voy a buscar Valladolid. Y buscamos. Y ya nos salen directamente todos los equipos. Entonces pincho en Valladolid. Y aquí tengo toda la plantilla del Valladolid con todos los jugadores, su número, edad y lo que es más interesante, digamos lo que aporta Transfermarkt es este valor de mercado. Nos está diciendo más o menos cuánto es el valor de estos jugadores en el mercado. Entonces es muy interesante para los clubes a la hora de poder fichar. De hecho, os adelanto que los clubes y los equipos profesionales lo usan a la hora de un poco establecer cuál es ese valor de mercado y bueno, y poder acertar con los fichajes. De hecho, hay varios estudios o noticias que hablan de que los valores de los fichajes de Transfermarkt se asocian mucho y se parecen mucho al valor que pagan los equipos, al precio que pagan los equipos de verdad por esos fichajes. Entonces aquí podemos ver y hacernos una idea de que si queremos fichar a, por ejemplo, Luis Pérez, pues Luis Pérez tiene un valor de unos 900.000 euros y a partir de ahí nos puede dar esa referencia. Además, si pasamos por el jugador en concreto, pues nos sale una ficha. Vamos a pinchar en alguno de ellos. Por ejemplo, anuar. Vamos a anuar y tenemos una ficha del jugador súper detallada de estadísticas, posicionamiento. Aquí vemos quizá la parte más interesante, que es esa evolución del valor del mercado, cuánto valía y cuánto vale ahora. Si es un jugador que está en crecimiento, vemos que aquí tuvo un pico de crecimiento y luego ha ido bajando o se ha mantenido en este caso. Y aquí a la izquierda algo de información también que no tenemos en ningún sitio prácticamente, y es que tenemos el agente. Si queremos contactar con este jugador tenemos información de quién lo representa y muchas veces del contrato. Fijaros, vemos aquí que este jugador tiene un contrato que acaba el 30 de junio del 2023. Entonces, la verdad es que tener todo esto en una base de datos única donde podamos consultar un jugador que nos interesa y poder verlo, pues es interesante. Y fijaros aquí el historial del fichaje. Por qué equipos ha pasado, si han pagado dinero o no han pagado dinero. En este caso vemos que han sido en préstamo. Vamos a buscar otro jugador, por ejemplo, por el que creíamos que hayan pagado. Yo creo Roque Mesa. Si vamos a Roque Mesa, si os dais cuenta en el historial, vemos que un equipo cuando se fue de Las Palmas al Swansea pagaron 12,5 millones. Luego también el Sevilla pagó 6 millones. Entonces vemos un poco pues esa evaluación, ese dinero que han pagado los equipos por él. Y la evolución. Vemos que aquí Roque Mesa tuvo un salto muy alto, muy grande.
y luego pues ya está bajando en ese valor de mercado. ¿Quién lo representa? La agencia que lo representa o la gente, cuando acaba contrato, incluso la marca que le patrocina. O sea, a nivel de scouting esto es brutal. Entonces aquí también os podéis pasar un montón de tiempo. Hay secciones de jugadores cedidos, las mejores transferencias, fichajes más valiosos, valoraciones de ingresos, de gastos, bueno, muchísima información sobre fichajes. Así que si lo tuyo es el scouting, el controlar el mercado, en ver jugadores, en ver presupuestos, esta es tu página, Transfermarkt. Luego la sexta página que yo uso es Vsoccer. Vsoccer lo uso mucho también en aplicación. Es una página sobre todo visualmente muy atractiva. Vamos a pinchar aquí sobre alguno de los partidos y fijaros cómo esta ficha que nos genera Vsoccer pues es muy, muy agradable de ver. Vemos aquí los jugadores, vemos también estadísticas, cuando se han marcado los goles, los cambios. La verdad es que visualmente es súper atractiva. Te diría que es la que es más bonita de ver, ¿vale? Y tenemos pues cosas muy, muy interesantes. De Vsoccer la principal característica es verdad que tiene un abanico de competiciones muy muy grande. Fijaros las competiciones que tiene. Estas son las más populares, pero si tú te vas a Europa, todas estas competiciones, fútbol masculino, femenino, un montón de cosas, ¿vale? Entonces tiene una amplia cobertura y en general es muy completa a nivel de ligas, de partidos, de fichajes también, de jugadores. Por ejemplo, vamos a fichar a ver un jugador en concreto, Greenwood, para que veáis un poco cómo es, para que veas cómo es la ficha del jugador. Y fijaros también, pues vemos aquí un poco el rendimiento, la participación del jugador, estadísticas, ¿vale? Cómo está rindiendo. Incluso, fijaros, esta parte de atributos, que también es algo único, que no te lo incluyen en casi ningún sitio. Y una evolución del mercado. Es verdad que está cogiendo mucho peso a la hora del scouting, Vsoccer, y de jugadores, ¿vale? Y entonces yo creo que también la tengáis muy, muy en cuenta. De hecho, Vsoccer también tiene unas posibilidades de contratarles datos más profesionales. Pero a nivel visual, súper atractiva, súper agradable de ver, con mucha información y con una app muy, muy interesante. Esta sería la sexta que yo os recomiendo, Vsoccer. Y luego la última también está muy relacionada con el mundo de los datos, Understat. Otra aplicación básicamente para poder tratar con los datos por detrás, es decir, para usar datos para exportar datos de esta aplicación, de esta web, y poder utilizarlos. Si pincháis, aquí lo que veis es que, bueno, básicamente lo que tiene pues es información es muy famoso el valor de los goles esperados y goles esperados en contra y puntos esperados, donde aquí vemos de una manera muy visual, estoy viendo la clasificación ahora mismo y veo Real Madrid que realmente, bueno, pues ha hecho más goles de los goles que debería haber marcado. Debería haber marcado 15 goles, pero ha marcado 22, entonces 6 goles más. Soy capaz de un vistazo ver los goles que lleva ese equipo y si debería llevar más o menos goles, e incluso con los puntos. Puedo ver qué equipo lleva menos puntos de los que debería y qué equipo lleva más puntos en función pues de estadísticas y demás. Entonces esta como os digo, es muy interesante a nivel de datos. Se usa muchísimo a nivel de datos, Understat. Si te gusta trabajar con los datos en tus propias herramientas, pues esta la puedes utilizar. Entonces estas son las 7 webs que a mí me gustan, las 7 páginas web que yo uso para poder sacar estadísticas, para poder conseguir datos, para poder estar al día de los fichajes y para poder estar al día de los resultados y tenerlo lo antes posible. Son estas las 7 que yo os recomiendo. Si os gustan más vídeos de este estilo, donde os dé información gratuita de cómo poder encontrar datos que nos sirvan para hacer análisis, nuestros propios análisis para nuestros equipos, para nuestras páginas web, para ponerlo en Twitter o para lo que queramos. Si os gusta este tipo de vídeo, decídmelo, ponerme un comentario, apuntaros a la campanita y publicaré más cosas relacionadas con esto. ¡Nos vemos! Pues estas son las 7 páginas, espero que te hayan gustado. Acuérdate de si tú tienes más, si tú accedes a más páginas web, déjamelas aquí en comentario, accederé a verlas y si puedo hablar de ellas, hablaremos. Nos vemos, compañero, chao.